La historia que presentamos hoy es tomada por muchos como un hecho, por algunos como una teoría y por otros como una blasfemia. Hola y bienvenidos a Lo que yo veo. La polémica que genera el solo hecho de mencionar las palabras descendencias de Jesucristo opaca cualquier otra polémica en la historia de la humanidad. De acuerdo a diversas investigaciones, Jesús experimentó el matrimonio y tuvo descendencia con María Magdalena. Así es, Jesús no era un hombre célibe y soltero como lo describe la ortodoxia católica romana, o la versión popular de la Biblia. Se plantea que existe una secuencia lineal de descendientes de Jesús y que estos descendientes viven en Europa, especialmente en Francia y Reino Unido. Existen numerosos libros que detallan cómo es que Jesús se casó y tuvo hijos. Como muestra podemos mencionar la obra del Holy Book, que narra con base en hechos y documentos y testimonios la historia del linaje real de Jesús y María Magdalena. Los autores del Holy Book son Michael Bacon, Richard Lake y Henry Lincoln. Y fue un éxito de ventas en el New York Times. El concepto de que Jesús tiene descendencia consanguínea ha ido ganando terreno en el imaginario colectivo. Recordemos tan solo la exitosa novela y película El Código Da Vinci, que utiliza esta premisa para su trama. Historiadores han documentado que el linaje real de Jesús y María Magdalena se perpetuó intacto e incógnito en Europa durante los siguientes 400 años. ¿Te has preguntado por qué inexplicablemente no hay más referencias a María Magdalena en la historia bíblica después de la ascensión de Jesucristo? Se cuenta que después de la crucifixión, resurrección y ascensión de Jesucristo, María Magdalena, junto a al menos uno de sus hijos, fue sacada a escondidas de Jerusalén a la Galia en la parte sur de Francia, donde ya existía una comunidad judía establecida. Y es que si bien la Biblia es el libro más famoso y venerado del mundo, esta refleja los puntos teológicos y prejuicios personales de quien compiló los textos incluidos en ella, así como los hombres que lo ratificaron. La Biblia bien habría podido excluir deliberadamente más libros y escritos de los que contiene. Por ejemplo, el famoso periodista estadounidense Donald Watkins dice que la Biblia, como la conocemos hoy en día, es una selección de obras conocidas como evangelios. Nos dice también que ninguno de los evangelios, incluidos en el Nuevo Testamento, fue escrito durante la vida de Jesús, y que todos ellos se basan en rumores, que presentan la visión del hombre sobre la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús, pero censuradas, editadas, revisadas y reescritas por manos humanas a lo largo de la historia. Basta con mencionar que en el año 367 después de Cristo, el obispo Atanasio de Alejandría compiló una lista de obras que se incluirían en el Nuevo Testamento. Cónclaves de clérigos decidirían arbitrariamente qué libros pertenecían a la Biblia y cuáles no. Desde entonces la Biblia ha estado sujeta a ediciones y sobre todo a censuras drásticas. Entre estas censuras se encuentra seguramente el linaje de Jesús y María Magdalena. Pero ¿por qué censurar estos hechos? Simple, porque no se ajustan a los puntos de vista teológicos, las necesidades de ciertos intereses religiosos. En sus artículos del 2019, Mary Magdalene Was She Jesus' Wife, Donald Walkie comparten suficientes referencias bíblicas, además de muchos libros históricos, rollos y textos bíblicos que documentan el matrimonio de Jesús y María Magdalena, y que explican por qué las referencias explícitas del matrimonio de Jesús fueron eliminadas de la Biblia, cuando fue compilada en el año 367 después de Cristo. Además, muchos de los discípulos estaban casados, a diferencia de los sacerdotes católicos. Jesús no predicó el celibato, y no hay evidencia de que lo practicara. De hecho, en Mateo 19, 4, 5, se sugiere que Jesús favoreció el matrimonio. Otro factor a considerar sería que, según la costumbre judaica, en su tiempo era obligatorio que un hombre judío adulto se casara. El celibato era enérgicamente condenado, así que habría sido considerado muy extraño que Jesús no estuviera casado y que fuera célibe en ese momento. Watkins cita el libro de las Revelaciones, donde se da fe al matrimonio del Cordero y su esposa,
Apocalipsis describe a Jesús como el Cordero específicamente. En Apocalipsis 19:9 se menciona lo siguiente: Ven acá, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Luego en Apocalipsis 21:14 describe los 12 discípulos de Jesús como 12 apóstoles del Cordero. En los rollos de Nag Hammadi, una colección de textos bíblicos gnósticos alrededor del año 150 después de Cristo, excluidos de la Biblia, también se menciona que Jesús estaba casado con María Magdalena, a quien Jesús llamó su compañera. En aquellos tiempos la palabra compañera se traducía como esposa. Entonces, ¿qué sucedió con el linaje de Jesús? Se ha sugerido que durante el siglo V después de Cristo, el linaje de Jesús se casó con el linaje real de los francos, entrando así a la dinastía merovingia. Otra versión de la historia plantea que Jesús sobrevivió a la crucifixión y se fue a otro lugar como Francia, India o Japón. Dice que la piedad de Miguel Ángel, instalada y exhibida abiertamente en la Catedral de San Pedro, Ciudad del Vaticano, donde se nos muestra el cuerpo de Jesús sin vida en brazos de María Magdalena, sería un ejemplo de cómo la Iglesia reconoce la relación de ambos. Esto significaría que hoy en día hay al menos una docena de familias en Europa que son miembros del linaje de Jesús y María Magdalena.